Estamos de vuelta a las 8:45. Nos acompaña ahora el ministro de Finanzas Públicas. Él es Julio Héctor Estrada y usted notará que por segunda semana consecutiva es entrevistado a las 8:45. Le damos la bienvenida, señor ministro, y le explicamos a nuestra audiencia que le hemos invitado a usted el día de hoy, en concreto porque sus peticiones hacia el legislativo han sido las primeras acciones que toma el ejecutivo de Jimmy Morales. Queremos hablar sobre esa solicitud de aprobación para emitir y colocar bonos. Entiendo que ya hay una parte colocada. Sobre esa solicitud de ampliación presupuestaria de la que han hablado ustedes y de reordenamiento del actual presupuesto. Gracias por acompañarnos. Ahora, me resulta a mí muy extraño que el propio equipo del presidente Morales haya pedido el presupuesto que tenemos y ahora resulta que llega usted y pide una ampliación presupuestaria. Bueno, para empezar hay que explicar que no estamos pidiendo una ampliación del techo presupuestario. ¿No? Sí. Esto yo sé que es técnico y vamos a hacer el mejor esfuerzo, pero lo que pasa es que entendamos los legos. Sí, hasta uno le toma tiempo entender esto y se dedica a eso mucho tiempo. En el momento en que se reduce el presupuesto, se reducen en la decisión del Congreso se reducen los bonos que se pueden emitir. De los 11.000 aprobados por Junta Monetaria se baja a 9.500, una reducción de 1.600. Y se reducen los gastos, pero se reducen los gastos de entidades en el presupuesto, como el Ministerio de Comunicaciones, cuyo financiamiento no eran los bonos, sino que eran préstamos específicos de carreteras, drenajes, construcción, etc. Y al mismo tiempo, al reducir los bonos, se quita el financiamiento del pago de la deuda pública. Entonces, el Ministerio de Finanzas, para reordenar esa apertura, para teniendo que darle vuelta al presupuesto con varios, entonces para quedando el financiamiento de los préstamos, no se pueden ejecutar esos préstamos de carreteras y al mismo tiempo hay entidades como los aportes especiales al Ministerio Público, a la Universidad de San Carlos, que se quedan sin fuente de recursos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es trabajando dentro del mismo techo presupuestario, pero sí solicitando poder utilizar la fuente de bonos con un tramo adicional dentro de la aprobación original. Y entonces ya terminamos de reordenar. Habilitamos donaciones por unos 800 millones de quetzales, habilitamos los aportes a la Universidad de San Carlos, Ministerio Público, organismo judicial, dentro del mismo paquete y el mismo techo presupuestario. Lo que, para decirlo en cristiano, el techo presupuestario es el monto que el Estado tiene derecho de gastar. El total. Autorizado. Total, autorizado. ¿Y a cuánto asciende en este momento y a cuánto quieren ustedes que llegue a ascender? El monto es 70.7 millardos y se mantiene en 70.7 millardos. Es decir, ustedes no están pidiendo una ampliación de gasto. Lo que pasa es que no estamos pidiendo una ampliación de gasto. En el momento de hacer esos cambios, es un tema sensible. No fue que ahora se puedan gastar 70.7, en realidad como está se van a poder gastar 67. Hay como 3.7 que en el orden y el movimiento se comprometió y quedó desorganizado. Y era, o hacemos eso o no garantizamos el cumplimiento de las obligaciones. De todas las obligaciones te dicen sí. El presupuesto. Exacto. Entonces, simplemente no fue sincronizado la reducción. Entonces, entendemos, sumándole al tema que en el momento que los equipos con los que he hablado yo, que estaban en ese momento con el partido haciendo una negociación en el Congreso o el acercamiento, hay que entender que la recaudación todavía se cayó casi 800 millones de quetzales de la proyección de octubre para diciembre. Y eso hizo que la deuda y el devengado no pagado y el saldo de caja con el que arrancáramos fuera bastante más negativo de lo que se podía proyectar en ese momento. Entonces, lo que tenemos es menos flexibilidad. Entonces, para recuperar cierta funcionalidad del presupuesto, inmediatamente dijimos, planteemos, inclusive este planteamiento ya estaba bastante entendido en los últimos días del gobierno anterior. No ha llegado al Congreso porque ya lo vimos nosotros para hacernos dueños de él. Pero el entendimiento de cómo se había desfasado el presupuesto con estos cambios era claro y ahora es un arreglo bastante pequeño de un presupuesto muy conservador. Okay. Ahora, señor ministro, en el caso bueno, lo que establece el presupuesto de aprobar los bonos en 2 tramos, es decir, me dicen a mí los diputados que una de las razones de hacerlo es para que precisamente no se fuera todo con bonos del Tesoro, que suele ser una deuda más cara que un préstamo tramitado por el BID o el FMI o el Banco Mundial.
Es decir, y que entonces lo que se pretendía con ese candado que se le puso al solo permitirle disponer de la mitad, era que en ese tiempo se pudiera negociar, activar préstamos que suelen ser a un interés más bajo que lo que se pone con los bonos. Yo creo que eso hay que dividirlo en dos temas muy importantes, uno independiente del otro. Tema número uno, la realidad es que las gestiones de un préstamo toman 6, 9 meses en el mejor de los casos. Y ahorita que llegamos, las cartas para solicitar los bonos, el primer paso lo dimos la semana pasada. Para solicitar los préstamos. Sí. Entonces, yo creo que se puede hacer muy rápido, pero hasta los procedimientos y los ciclos presupuestarios de los mismos bancos hacen que sea difícil anticipar, por lo menos que uno de los bancos, el grande, que sería Banco Mundial, llegue al Congreso antes de octubre. Entonces yo cuando vi esa restricción dije, bueno, ya están los préstamos, llego en marzo y digo, apruébenme los préstamos o apruébenme los bonos, pero apruébenme algo si no se me desordena aquí. Empezamos a hacer una constricción de gasto impresionante. Pero ya va a ser algo que va a estar hasta para el siguiente semestre y estamos haciendo la gestión lo más rápido que se pueda, pero es una realidad que a este país le cerraron las carteras de financiamiento internacional por todo lo que se dio el año pasado. Y eso hizo que la expectativa que tenían ellos de que fuera algo que pudiera estar inmediato no estuviera tan inmediato. Entonces ya es un poco jugar con unos tiempos muy apretados. Pero no había entonces nada en ventanilla pendiente de aprobación. Nada. Entonces, si yo tengo un préstamo que va a ser aprobado en septiembre, lo normal es que sea para el próximo año. Digamos, si no estoy ¿Va a poder usar ese dinero hasta en el 2017? Imagínense que lo puedo usar en la última, como ha pasado en años anteriores, que el desembolso entra la última semana de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Una ejecución enorme al final, tengo rotos a todos los proveedores, a los empleados, a los 029, le estamos pagando al final cuando nuestro objetivo principal en este gobierno es la transparencia. Para eso hay que tener orden. Yo puedo planificar y tenemos programas muy ambiciosos de ejecución, de gestión, cambios en contrataciones, subasta inversa, sistematización, pero es muy difícil ejecutar eso cuando tengo un agujero de más de 5,000 millones de quetzales con incertidumbre. Por eso necesitan los bonos en el corto plazo. No tanto, en realidad estamos reordenando el presupuesto y al mismo tiempo estamos diciendo, permítanos tener la planificación del año completo libre. Si los préstamos de apoyo presupuestario entran, yo soy el primero que pide un desembolso para el mes de octubre, noviembre y evita colocar una porción de bonos. Evito colocar. Entonces paso al segundo tema de decir que son más caros, ¿sí? Los bonos. Eso es relativo, ¿sí? Unos son en dólares, los otros son en quetzales, ¿sí? Entonces hay un riesgo, digamos, de tipo de cambio que se ha olvidado, digamos, en este país, pero que existe. Y también los préstamos de los bancos multilaterales son flexibles. Quiere decir que estamos en una curva de tasa de interés muy baja. Cuando suba la tasa de interés, son indexados al LIBOR, van a subir también. Los préstamos, la colocación de bonos en quetzales es en moneda local, profundiza el sistema financiero y los cerramos en una sola tasa por 15 años. Entonces también yo creo que se ha atacado mucho ese tema de emisión de bonos cuando cualquier país lo que busca es colocar su endeudamiento a moneda local a largo plazo. Pero usted sabe que lo que se ataca en concreto es que resulta siendo un negocio muy grande para la banca local que difiere, digamos, recursos que podrían ir hacia la cartera de préstamos y que empuja la tasa de interés de préstamos al consumo. Yo no estoy tan seguro. Eso se llama en inglés es desplazamiento de la economía con una emisión de 1.4, 1.5% del PIB. De verdad, eso es muy marginal, por lo menos el tema del fenómeno económico. ¿No lo ve relevante? No, lo que sí también es importante, es una medida que tenemos nosotros muy inmediata, es que hay un atraso importantísimo en Guatemala. Tenemos un sistema de emisión de bonos de 1774 y en 1786 Estados Unidos sacó estandarización de bonos y desde hace 40 años los bonos se llevan en un registro digital. En Guatemala todavía se entregan en papel con un título que hay que llevar a firmar, endosar y cobrar los tickets. Entonces, estamos muy avanzados en la preparación de lo que se llama una desmaterialización, que es hacerlo digital toda la emisión. Como siguiente paso de hacer esas emisiones digitales ya es hacer una democratización de los bonos, que todo guatemalteco pueda participar y comprar deuda pública. Gustavo quiere preguntar algo, pero yo quisiera hacer una pregunta, digamos, muy general. Si el gobierno está pidiéndole al Congreso que le permita gastar los 70.9 o 0.7 millardos de quetzales que fueron aprobados completos en el presupuesto, eso me debe hacer pensar a mí entonces que el gobierno no tiene planes de reducir, de cortar, digamos, grasa y excesos
en instituciones del Estado a lo largo de este 2016 que ustedes no están previendo que van a ser capaces de lograr un reajuste? Mire los excesos en planilla en el Congreso. Yo le menciono 3 entidades rápidamente: Aeronáutica Civil, Registro Catastral, Registro de la Propiedad. Estoy seguro que ustedes pueden encontrar INGUAT, muchísimo más en donde recortar y evitarnos a los guatemaltecos deuda para gastar en cosas que no deberíamos estar gastando. Vamos a ver, es exactamente lo contrario, ¿sí? Tenemos unos planes muy ambiciosos de hacer reducción de costos. Inclusive yo represento, digamos, un equipo y una visión de gente que sabe hacer gestión y transformación de procesos. Ese es, digamos, mi background. En esa parte es fuerte y mi equipo es muy fuerte en esa parte. El Ministerio de Finanzas tiene un rol mucho más fuerte del que tenía hace 2 meses con las reformas a la ley de contrataciones. Lo que hay que entender es que el año pasado hicieron falta 5.000 millones de quetzales de recaudación y 8.000 millones de gasto público, ¿sí? Y el año anterior fue una historia no muy diferente. Eso empieza a generar una serie de carencias en las instituciones que las empieza a destruir. Entonces, no solo es que faltó dinero, que no se registró la deuda, sino que hay gasto. Si yo paso un año sin pintar una pared de un hospital, pues se descascara. Si paso 2, se hace mal. Si Claro, paso 3, si se no cae el repello. Y ¿sí? si no repone el equipo de radiografías, Se destruye porque no le doy mantenimiento. Sí. Entonces, la idea es que si logramos nosotros liberar recursos en gestión, en procesos de contrataciones, en disminuir gente que está de más, que ya se está comenzando a hacer de forma significativa, lo que vamos a hacer es empezar a cambiar los servicios, la ejecución. No aspiramos simplemente a darle oxígeno a un gobierno que funciona, sino todo eso que logremos liberar de eficiencia se lo va a absorber el mismo sistema una vez que se gaste correctamente. Entonces, los hospitales van a tener no solo provisionamiento de medicina, sino que ya se va a pagar el mantenimiento de los rayos X, la iluminación, y vamos a poner un poco al día para poder exigir eficiencia de nuestros proveedores. Ahora, me decía usted que la recaudación, bueno, se cayó incluso a final de año y que probablemente se sobreestimada para este año. Ahora, vamos a tener bonos, es inevitable, pero ¿qué va a pasar para reducir la brecha fiscal? Es decir, usted es el presidente del Consejo de la SAT. Es decir, ¿qué medidas tienen ustedes para armar, rearmar o reinventar la SAT? Bueno, importantísimo. El reto que les hablo yo tiene 3 frentes. Orden, para poder planificar y ejecutar. Ejecución de ahorros. Y definitivamente la tercera pieza que sostiene es aumentar los ingresos. O sea, pero hay que entenderlo que eso va como en 2 frentes. Uno, alcanzar la meta de este año y recuperar. Ya eso es importante porque en la dinámica que empezamos los primeros 21 días, no vamos en dirección de alcanzar ni siquiera la meta de este año. Pero el tema es gestión, hay que hacer cambios en la gobernanza y vamos a ir escalando primero, usando los procedimientos actuales para tener un nuevo superintendente y cambiar la organización, entrarle con fuerza, pero también tenemos lista una propuesta que cambia importantemente la estructura organizacional y la gobernanza de la institución. Es algo que tenemos también y es parte de la agenda que tenemos. A ver, cuéntanos un poquito de esa nueva gobernanza de la institución. Primero, porque ahorita los directores son casi ad perpetuum. Sí, y hay un proceso de comisiones de postulación que crea una lista que nunca se nombró y hay 2 amparos deteniendo ese proceso, o sea, se complicó. Conceptos importantes. Nosotros pensamos que el directorio se tiene que separar en 2 cuerpos colegiados, tal vez de 3 personas, no de 5. Un cuerpo que es un tribunal máximo que resuelve todo lo que tiene que ver con los recursos que se plantean de abuso o impuestos, etcétera, muy especializado, probablemente tiempo completo, que es básicamente un tribunal arbitral o de jueces. Y también un cuerpo de 3, que es la directiva nueva, con un grupo más pequeño, mucho más ejecutivo, también redefiniendo la relación con ese cuerpo de directiva, tiene a su mando directamente el contralor interno, la auditoría interna. Una especie de superintendencia colegiada, que el superintendente ya no sea solo una persona, sino que estén más colegiadas las decisiones. No, tal vez le ponemos una directiva mucho más ejecutiva, que eso es un tema importante, con un superintendente, pero como la directiva más ejecutiva también tiene reportes directos de control interno, de investigación y de auditoría, entre otras funciones. Y además quien presenta el informe anual de logros es el directorio. O sea, realmente queremos un directorio que tenga un rol ejecutivo, no un rol, digamos, más distante, con un superintendente muy fuerte y una directiva que está muy distante de esa administración.
y algunas normas internas también en los procesos de nombramiento y cómo se definen las metas. Ahora, uno de los grandes problemas dentro de la SAT es la Intendencia de Aduanas. ¿Cómo van a hacer ustedes para limpiar eso que es el cuco de la recaudación? Miren, como pasa con el gobierno, yo empecé a ver los temas de gasto y ya tengo mi equipo que se puso a levantar. Uno mira unas cosas impresionantes, cómo se compra la misma medicina en diferentes hospitales, un precio, 2 veces el precio, 3 veces el precio, mismo proveedor. Y yo pienso que eso no es corrupción, es desorden. Las medidas que tiene que tomar la SAT no es una, no hay una medida de aduana, son 234 medidas diferentes por un equipo de gente honesta trabajando en esos temas y trabajando fuerte. Y no solo la parte de aduanas, el presidente nos ha dado un mandato muy claro de que los puertos están con una prioridad de seguridad y una segunda prioridad fiscal y una tercera prioridad de eficiencia logística. Los puertos eran joyas de la corona, ¿sí? Así como las aduanas, es la tradición creo que de la colonia. Puertos, aeropuertos y aduanas eran como, eso es parte del derecho que yo tenía siendo presidente de controlar y darlo aquí entre mi gente. Ahora el mandato es clarísimo que su funcionalidad es para hacer la recaudación. La coordinación que ya se está dando, ya creo que los cambios ya vienen encaminados con Ministerio Público, pero la institución se sacudió terriblemente el año pasado y después se quedó un constante interín, que es gente que ha estado haciendo su mejor esfuerzo, pero no tiene un mandato claro. Lo que nos estás diciendo es que tu expectativa de nueva dirección en puertos y aeropuerto puede hacer que tributen, que contribuyan más a los ingresos del Estado. Porque los problemas de esos lugares es el orden. O sea, mucho del contrabando tiene que ver con que yo tengo que sacar un contenedor y dar 3 vueltas por aquí, y nadie sabe dónde está, y salió por allá, salió por el otro lado, y de repente moví 3 así, ¿y dónde está la pelotita? ¿Sí? Si se pone un flujo transparente, un mecanismo directo, una logística clara, un mecanismo de revisión integrado. Una especie de corredor cerrado que impida que cerrado, se pierda un solo y esas inversiones, si no las puede hacer la SAT, las pueden hacer los puertos. Los puertos tienen cualquier cantidad de dinero, mejoran su logística. Inclusive hay temas interesantísimos. Creció mucho el porcentaje de días que está hoy en día un contenedor desde hace 6 meses para acá. La línea era un mecanismo de eficiencia de alguna manera también en su momento. Roto eso, se desordenó más. Entonces, si antes había 8 días, hoy es 25. Solo con cortar otra vez a 8 tienes un impulso importante en la recaudación porque este año sacas un mes que el año pasado se quedó atrasado en el ingreso de aduanas. Entonces, mucho pasa por ordenamiento y gestión. Y porque de verdad hay un mandato muy claro de trabajar en eso. No hay ningún otro objetivo más que resolver el problema de seguridad, fiscalización y logística. Ahora, en el caso de la evasión del IVA, por ejemplo, en consumo normal, ¿qué medidas se pueden hacer para que no siga habiendo no se cumplen las expectativas por medio de las acciones administrativas de la SAT? Es decir, sigue habiendo muchísima gente que realmente no reporta, no da el IVA al Estado. Bueno, ahí hay un tema de moral tributaria que nuestra idea es, mostrando un poco resultados en la parte de transparencia y gestión, mejore un poco, pero no es mucho lo que gana. Hay otro más de garrote, hay que ser mucho más duro, hay que salir a hacer las fiscalizaciones afuera. No es una decisión del ministro de Finanzas, es una decisión del directorio de la entidad descentralizada. Y probablemente en las modificaciones que hacemos a la SAT consideremos algunos mecanismos de fiscalización más fuertes, ¿sí? Definitivamente este país necesita un poco de zanahoria y otro poco de palo, y yo creo que en la parte fiscal es una combinación de los dos y hay que ser realista. La gente no paga impuestos voluntariamente, tiene que haber una institución asertiva que hace las verificaciones a todo nivel y creo que se tienen que ir a la cárcel algunas personas también. Es importante que se vaya gente grande, profesionales, diferentes. Gente tiene que empezar a entender que el delito fiscal es un delito que hace que uno pare en la cárcel. Porque necesitamos esos recursos, de verdad, fuera de que resolvamos el tema de si la SAT alcanza o no su recaudación, si alcanzamos la meta y la eficientamos, vamos a alcanzar una carga tributaria de 11,5, 12% del PIB. Aún así seríamos la más pequeña del mundo, ¿sí? El país tiene que empezar a entender que tiene que aportar más. En ese plano, ministro, ¿usted estaría de acuerdo con la ley que ya se empieza a promover con fuerza, la renovación de la ley de maquilas? Yo pienso que esa ley no cambia mucho de la situación que tenemos hoy en día, ¿sí? Es un poco una continuidad. ¿Y usted piensa que esa continuidad es beneficiosa porque sostiene un volumen de empleos?
Yo creo que hay que hacer los números de manera más amplia. No estoy particularmente ni a favor ni en contra. Me parece también que lo que cuesta hoy en día en cuanto a recursos tributarios es 400, 500 millones de quetzales al año. Y uno escucharía y pensaría que ese es el problema de la tributación de Guatemala. Y casi que quisiera que se acabara, más que todo, para que dejáramos de pensar que ese es el problema de la tributación de Guatemala. Para darnos cuenta que no lo es. No lo es, ¿sí? No lo es. El problema es mucho más grande y no tiene que ver con incentivos, ni siquiera con gasto tributario. El país no tiene particularmente ni exenciones ni incentivos que sean importantes. Una más, el presidente dijo en este desayuno frente a los integrantes de la Cámara del Comercio que estaba, dijo, superado, que simplemente no va a darse una devaluación en el corto y mediano plazo. Eso es ya una decisión dentro del gobierno. Es muy importante que nunca hubo una decisión en ninguna dirección relacionada con tipo de cambio, ¿sí? La decisión era discutir el tema. No, yo como lo visualizo de la siguiente forma. El tipo de cambio no es una variable ni siquiera de política pública relacionada con el Ejecutivo. Es un tema de Junta Monetaria que tiene una serie de reglas en Guatemala que tienen 30, 40 años de estar presentes, ¿sí? Eso no lo vamos a cambiar ni lo vamos a mover de ninguna forma, ¿sí? Lo que sí pienso que el país tiene que consultarse en algún momento, pero no es este año. Este año es orden, eficiencia y transparencia y recuperar la recaudación de la SAT. Pero para el año entrante el país sí tiene que hacerse un cuestionamiento de cuál es su modelo de desarrollo. ¿Qué tipo de Estado queremos tener? ¿Qué tipo de políticas industriales queremos tener? ¿Y qué rol juega la política macroeconómica en esas políticas industriales? Eso lo tenemos que hablar porque el país no está saliendo a la pobreza. Y un elemento en esta discusión es el tipo de cambio. Es cuál es la política hacia afuera de tasas de interés, empleo, competitividad y puede incluir el tipo de cambio. Ministro, muchas gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir rápidamente a presentarles la información de los deportes porque hemos consumido todo el tiempo de este segmento discutiendo con el ministro de Finanzas.